Bueno, 11:23. Vamos a charlar ya con Adrián Celaya, compañero de CAI Center. Ya sabéis, sobre asuntos de actualidad económica que tienen muchas veces que ver también con la política, como no. En una semana en la que hay pues una cita importante a nivel de referéndum en Reino Unido, el famoso Brexit. ¿Habrá Brexit o no habrá Brexit? Otra cita en las elecciones españolas también, la segunda ya, y no sabemos si puede haber una tercera. Y bueno, hay algún otro asuntillo del que hablaremos con él en los próximos minutos. Adrián, Egunon. Eurón. Egunon. Bueno, pues mañana ya es el día del referéndum en Reino Unido, con encuestas que hemos conocido hasta hace pocos días, con algunos cambios pues propiciados también a cuenta del asesinato de la líder laborista, por lo menos que se han detectado en algunas de las encuestas, y con, bueno, pues anuncios de auténticos cataclismos si finalmente Reino Unido sale de la Unión Europea. Bueno, ¿qué hay de cierto en ello? ¿Qué no? ¿Qué análisis más desde la economía, ¿no?, y desde la que controláis vosotros se puede hacer de un futuro o un hipotético Brexit, ¿no? Sí, sí, bueno, en principio en los análisis que nosotros hemos hecho hemos dado por supuesto que no se va a producir ese Brexit, pero bueno, Uh-huh. vamos a hablar de las dos opciones. Y esto se puede analizar desde el punto de vista de los intereses del Reino Unido, qué pasa con el Reino Unido si se produce o no se produce el Brexit, y desde el punto de vista de los intereses de la Unión Europea, ¿no? Eso es. Uh-huh. Bueno, vamos a ver, es interesante tener en cuenta que una buena parte de los argumentos y de la dialéctica que se está generando alrededor de ese tema se parece mucho a la que se ha generado pues a cuenta del referéndum en Escocia, del proceso independentista en Cataluña, etcétera. Es decir, ante un hipotético proceso de separación de una parte de un Estado, se ponen sobre la mesa los posibles riesgos políticos y las consecuencias de esos riesgos políticos, ¿no? Entonces, en una dinámica por los dos, a favor y en contra, pues un tanto especulativa, pero llena siempre de amenazas y tal, que no siempre son fáciles de cuantificar o de concretar, ¿no? En el caso del Reino Unido, desde el punto de vista del propio Reino Unido, no parece que, hombre, el pertenecer a la Unión Europea siempre da unas ciertas garantías de estabilidad institucional en cuanto a lo que es el concepto de mercado único, pero en principio la relación entre exportaciones e importaciones es muy clara. Es decir, el Reino Unido importa de la Unión Europea mucho más de lo que exporta. Es decir, que la propia Unión Europea iba a ser la primera interesada en no poner en riesgo ese mercado, ¿no? Incluso que se produjera una salida con una ruptura, digamos, política, los vínculos económicos no hay que dudar que seguramente que se mantendrían. Con lo cual, en principio no hay que pensar, por lo menos una dinámica de corto, medio, largo plazo, que esto tuviera repercusiones económicas serias para el Reino Unido, ¿no? Parece lo lógico, ¿no? Otra cuestión es para la Unión Europea. ¿Cuáles serían las repercusiones? Independientemente, se pueden hacer siempre otro tipo de valoraciones, ¿no? Es decir, desde un punto de vista estratégico, es bueno que las organizaciones políticas tengan relación, que las estructuras políticas tengan relación, digamos, con las comunidades históricas. Es decir, la Unión Europea se basa en una tradición histórica común de los pueblos de Europa, y parece lógico que exista cierta comunidad política en un mundo tan globalizado como en el que vivimos, ¿no? A efectos por lo menos de determinados objetivos, ¿no? Claro, lo que ha ocurrido en Europa, y de esto se está hablando mucho en el Reino Unido durante estas semanas, es que una cosa era la Unión Europea hasta el Tratado de Maastricht y otra cosa es la Unión Europea después del Tratado de Maastricht, ¿no? Entonces algunos están diciendo, bueno, es que nosotros entramos en otra Unión Europea, no en esta, ¿no? Claro, es cierto que el Tratado de Maastricht fue un tratado pues un tanto impuesto por razones geopolíticas, entonces se forzó de alguna forma
la unidad monetaria, que luego ha resultado pues tener efectos, eso ya lo hemos comentado alguna vez, muy perjudiciales tanto para los países centrales como para los países periféricos. No se sabe muy bien cuál va a ser el futuro de esa moneda única si no hay cambios estructurales muy fuertes en el conjunto de las políticas económicas. En definitiva, si Europa no se convierte en un Estado al final. En un Estado único, ¿no? Yeah. Pero bueno, de cualquier forma sí es cierto que hay una Europa antes del Tratado de Maastricht y otra después del Tratado de Maastricht, que muchas de las cosas que se han hecho en el proceso de integración a partir de ese momento son más que dudosas desde el punto de vista de los intereses del conjunto de Europa, ¿no? Pero aquí hay un factor también muy importante que hay que tener en cuenta, que es lo que sucedió en febrero. En febrero hubo una reunión de los jefes de Estado de la Unión Europea en la que se llegó a un acuerdo. No se sabe muy bien sobre qué base institucional, pero eso es otra cuestión. Se llegó a un acuerdo con el Reino Unido en el sentido de que si no se producía el Brexit, la Unión Europea renunciaba a incorporar al Reino Unido a la Unión Bancaria y Financiera. Claro, esto es algo de una repercusión impresionante, no solo para el Reino Unido, sino para el conjunto de Europa. El Reino Unido es cerca del 11% del Producto Bruto de la Unión Europea, pero es casi el 30% del sector financiero. Entonces, el peso del sector financiero británico, de la City, lo que se llama la City, no solo en Inglaterra, sino en toda Europa, en todo el mundo, es impresionante. Entonces, dejar sin regulación, perder la capacidad de regulación de esto es ir frontalmente con lo que todo el mundo está diciendo desde que estalló la crisis, ¿no? Que hay que regular el sector financiero, que hay que controlar el sector financiero, y ahora de pronto, sin que pase por los parlamentos ni por ningún sitio, nos comprometemos a que no se va a regular el sector financiero. Bueno, claro, a partir de ese momento el conjunto de los poderes fácticos ingleses dijeron, bueno, pues vale, ya está, ya sabemos lo que hay que hacer. Lo que nos interesa es que no haya Brexit y quedarnos dentro de una Unión Europea en la que no van a poder regularnos, ¿no? Yeah. Claro, eso es un disparate y un desastre desde cualquier punto de vista para la propia Unión Europea, ¿no? Pero claro, sí ha generado un posicionamiento clarísimo, digamos, del conjunto de los poderes fácticos y de la mayoría de la clase política a favor de quedarse británica a favor a partir de ese momento, sin ninguna duda, ¿no? Estaba viendo, fíjate, etcétera. Unos titulares de hoy de expansión. Según Credit Suisse, el Brexit restaría más potencial a las bolsas de la eurozona que la de Londres. Puede tener que ver un poquito con lo que tú nos comentabas ahora. Hay también mucha preocupación con los 60.000 millones en inversiones del IBEX en Reino Unido, y hablan de inversiones de Telefónica, Santander, Ferrovial, Iberdrola, Inditex, AENA y demás. Hoy hay casi un especial sobre el Brexit en el expansión. Sí. Bueno, pero eso es todo pues basado en hipótesis, ¿eh? Ya te digo que ese tipo de riesgos tienen mucho parecido con los que se pone encima de la mesa cuando se habla de la posible independencia de Cataluña, de Escocia, etcétera, ¿no? Que si puede pasar, podría pasar, en principio con mucha menos razón, por las razones que hemos dicho antes. Porque claro, lo que podría, en teoría, el riesgo teórico sería que como consecuencia del Brexit la Unión Europea empezase a cortar relaciones económicas con Inglaterra, pero ya hemos dicho que la Unión Europea es la primera interesada en que esas relaciones no se rompan. Es un mercado muy importante para la Unión Europea, el mercado británico, y nos vamos a cuidar muy mucho de que eso pase, ¿no? Eso es. Bueno, eso pues es bastante claro. Mañana referéndum, probablemente nos levantemos ya el viernes sabiendo los resultados, porque se supone que en principio se han comprometido los responsables políticos a respetar el resultado que salga de ese referéndum. Y segunda repetición, ¿no?, de las elecciones en el Estado español, este próximo domingo también, el día 26, con, yo creo que ya hablamos en su momento, ¿verdad?, cuando se realizó el primer intento, digamos, pues de políticas económicas, etcétera, que podrían afectar o no, dependiendo de quién gane o no, pues a la política económica del Estado español. Bueno, vamos a ver, ahí se pueden hacer distintas reflexiones. Parece que todas las apuestas están jugando a que se va a mantener de una forma o de otra un gobierno liderado por el Partido Popular, ¿no?
como consecuencia de la falta de capacidad de acuerdo entre el Partido Socialista y Podemos, ¿no? Pero bueno, en principio todo eso va a depender seguramente de los resultados reales de estas elecciones. Vamos a ponernos en la hipótesis de que hubiese dos opciones, ¿no? Sí. Una opción liderada por el Partido Popular y otra, digamos, por un hipotético bloque Partido Socialista Podemos, ¿no? La primera opción, pues bueno, hay que pensar que sería una opción de continuidad, ¿no? Una opción de continuidad en las políticas económicas, bueno, viendo un poco cuáles son las posiciones del Partido Socialista y de Ciudadanos, pues bueno, habría quizás algunos matices, pero en lo fundamental sería mantener las políticas que se han desarrollado hasta ahora, que, bueno, están dando, bueno, más o menos buenos resultados desde el punto de vista de evolución del Producto Bruto, etcétera, a muy corto plazo, evolución también de las cifras de paro, etcétera, pero eso ya lo hemos comentado más de una vez, sin resolver los problemas de fondo. Bueno, son fundamentalmente el endeudamiento y la situación del mercado financiero, ¿no? Es decir, esos problemas estructurales no se resuelven, pero mientras el Banco Central Europeo continúe con esa dinámica expansiva que está taponando estos problemas y echando dinero en la economía, pues esto nos facilita una situación en la que a corto plazo vamos resolviendo esos problemas de corto plazo, ¿no? Sí. Pero claro, esos problemas tienen que evolucionar de una forma tal que seamos capaces de utilizarlo para suavizar esos problemas de fondo, ¿no? Es decir, o bien utilizar ese incremento de la capacidad productiva para ir reduciendo la deuda, o reestructurar el sistema financiero. Eso segundo, ¿no? Ya no se está haciendo, pues por razones probablemente políticas, y lo primero se está produciendo. Hay una evolución a la baja de la deuda privada, pero en unos niveles comparables con los incrementos de la deuda pública, con lo cual el conjunto del endeudamiento sigue más o menos donde estaba al comienzo de la crisis. Es decir, los problemas estructurales, como decíamos antes, a través de la estrategia no se están resolviendo, ¿no? Y si vamos a la otra opción teórica, ese posible gobierno, un Partido Socialista, Podemos, tal, si cogemos como una posible referencia alternativa, digamos, las estrategias de Podemos, nos encontramos con dos posibles estrategias o dos posibles horizontes muy distintos, ¿no? Uno es, yo creo que de esto ya hemos hablado quizás, uno es, digamos, el del programa inicial de Podemos, que era un programa, digamos, alternativo, en el que se entraba muy directamente al fondo de los problemas, alrededor de la deuda, fundamentalmente. Y se planteaban medidas radicales, pero que desde nuestro punto de vista tenía una coherencia, yendo al fondo de los problemas. Y luego nos encontramos con una segunda fase en la que, bueno, no se sabe si por evolución dialéctica o por estrategia electoral, estos temas potencialmente conflictivos, pero que también son los temas de fondo, se olvidan, y entonces nos quedamos en unas políticas fundamentalmente presupuestarias y sobre todo intentando centrar los programas electorales en políticas de gasto público. Pero claro, unas políticas de gasto público en las que no queda claro cómo se van a financiar, ¿no? Entonces, sí, pues se habla de la lucha contra el fraude, pero se habla también, bueno, del propio crecimiento, es decir, cómo nuestras políticas van a generar crecimiento, pues como consecuencia de ese crecimiento se va a recaudar más. Bueno, es un círculo pues muy especulativo, ¿no? En definitiva, es una incógnita si realmente un posible gobierno, pues Partido Socialista Podemos, se olvida de esos planteamientos iniciales, tira al fondo de la cuestión. En definitiva, seguramente acabaríamos en políticas muy parecidas a las que se están haciendo ahora, con unos u otros, digamos, gestos, con quizás alguna posición un poco más dura frente a las exigencias de la Unión Europea, pero al final, si no planteamos vías alternativas para generar recursos, pues va a ser muy difícil que se hagan realmente políticas alternativas. Por mucho que en las elecciones se hable de incrementar el gasto público, ¿no?
Sí, estaba pensando además en la, bueno, amenaza entre comillas, pero bueno, con el tema del déficit, ya sabéis que está metido en la Constitución española y se hablaba de 10.000, 15.000 millones de euros que están ahí colgando todavía, pero que se exigiría con nuevos recortes, ¿no?, en los próximos tiempos o al próximo gobierno. Sí, bueno, en teoría la Unión Europea no ha exigido estrictamente recortes de gastos, sino recortes de déficits. Claro, sí, Con lo eso cual, es, si se de buscan déficit, claro. recursos alternativos por vía ingresos o por vía reducción de otros gastos, como era, por ejemplo, la reestructuración de la deuda y tal, todo eso podría ser compatible. Podría ser. Es decir, tampoco es que como hay esos requisitos de Europa no se pueda hacer nada. No es así, ¿no? Pero claro, si hay esos requisitos desde Europa por un lado y además renunciamos a cuestionar el fondo del problema, pues porque por razones electorales o por lo que sea, pues entonces las consecuencias prácticas van a ser más o menos muy parecidas a las que tenemos ahora, ¿no? Además, en principio parece que lo que es el techo de gasto, lo hemos visto también en los servicios públicos, ¿no?, y en un montón de recortes, el gasto se ha reducido. Pero claro, lo que no nos cuenta nadie y lo que no está demostrando tampoco el PP hasta ahora, que sea capaz de incrementar los ingresos con, bueno, pues unos ingresos por parte de los trabajadores cada vez menores, con menores sueldos, menores aportaciones a la seguridad social, ¿no? Es lo que estamos viendo también, claro. Sí, claro. Es el que es el fenómeno típico en las crisis económicas, ¿no? Claro. La caída de ingresos y los déficits que se generan como gasto menos, pero es que estoy ingresando también mucho la menos. Forma, sí, a través de la cual se produce lo que comentábamos antes, que la deuda privada se traslada a deuda pública. Es decir, ya. En fin. La deuda privada, que de forma simplemente automática por el paso del tiempo y por efecto de la crisis se va progresivamente reduciendo, trasladar por estas vías de pérdida de recaudación a deuda pública, ¿no? Bueno, un último asunto, aprovechando que lo comentábamos antes, otro fiasco, en este caso del tren de alta velocidad, el que une Francia y el Estado español, el que llega pues de Perpiñán, digamos, a Figueres, Perpiñán, ACS, como no, el señor Florentino, que bueno, pues tiene ya una deuda entre su empresa y la compuesta también por la parte francesa de casi 500 millones de euros, deuda que ya se calcula que asumirán el erario público, úsase el Estado español y el francés, úsase también nosotros, y bueno, pues que quizás nos podía llevar una reflexión general, ¿no?, sobre lo que ha pasado y está pasando con el AVE en el Estado español, Adrián. Sí, en el Estado español, y lo que más nos interesa probablemente es lo que pasa con la Y vasca, ¿no? Eso es. Pero bueno, vamos a ver, en conjunto yo creo que es importante, posicionarse, coger un poco de lejanía, y por lo menos nosotros creemos que es importante no adoptar una posición global a favor o en contra de las infraestructuras, ¿no? Es muy importante que las infraestructuras, los proyectos de infraestructuras hay que analizarlos de uno en uno, ¿no? Yo creo que hay que reconocer que una de las funciones esenciales del Estado moderno, que son las funciones más progresistas, digamos, es crear infraestructuras que sirven para mejorar la vida de los ciudadanos, para incrementar la productividad, etcétera. Y son pasos esenciales en el avance de la calidad de vida, de la civilización, etcétera, ¿no? Entonces, es una de las funciones esenciales también de la actividad pública detectar esas oportunidades para, a través de obras de infraestructura, dar saltos cualitativos, normalmente en la referencia más directa es en la productividad del trabajo, ¿no? Pues a través de reducción de costes de transporte, etcétera, ¿no? Bien, eso, digamos, como concepción general. Pero claro, luego hay que ir al caso concreto. Y el caso concreto, lo que está ocurriendo con el tren de alta velocidad es que hay proyectos de tren de alta velocidad que se están desarrollando en muchas partes en el mundo, que son eficientes, que están generando incrementos de productividad muy importantes, mejoras de la calidad de vida muy importantes, y otros que no lo son. Y el problema es que hay que distinguir sobre todo en dos funciones del tren de alta velocidad: el transporte de personas y el transporte de mercancías. Entonces, el transporte de personas solo se justifica, es decir, la utilización del tren de alta velocidad para transporte de personas solo se justifica cuando en volúmenes de población muy importantes. Ahí se están consiguiendo mejoras de productividad tremendas a través de trenes de alta velocidad, por ejemplo, en China.
están consiguiendo avances de productividad muy importantes a través de este tipo de proyectos, ¿no? Pero cuando el número de población no lo justifica, entonces la justificación teórica tendría que ser el transporte de mercancías, ¿no? Suponiendo que esto fuese tecnológicamente posible. Hay muchos técnicos que dicen que no es posible y otros que sí, pero bueno, eso sería la posibilidad, ¿no? Lo que ha ocurrido en España es que todos los proyectos de tren de alta velocidad se han planteado desde el punto de vista del transporte de viajeros, no desde el transporte de mercancías, ¿no? En el caso del País Vasco, bueno, ya transcurridos bastantes años desde el inicio del proyecto, sus propios promotores se dieron cuenta de que intentar justificar el tren de alta velocidad. Otra cosa es lo que se dice públicamente, pero que en la práctica, en un análisis, en cualquier análisis más o menos cercano, intentar justificar el tren de alta velocidad, la Y vasca, en base a transporte de viajeros no tenía sentido. Pero se justificó y también como mercancías en aquel momento. Claro, y eso es. Y entonces se empezó a argumentar, se modificó el proyecto y se empezó a argumentar, no, esto se va a rentabilizar a través del transporte de mercancías, porque va a ser muy importante para nuestra industria y para economía, y nuestra economía, conectar a través del tren de alta velocidad, etcétera. Bueno, tenemos por un lado una duda tecnológica, digamos. Bueno, ¿es posible utilizar el tren de alta velocidad para transporte de mercancías? Bueno, ahí hay dudas muy importantes. Se ha incrementado el coste de la Y vasca de forma sensible para intentar adaptarlo al transporte de mercancías, aunque sigue habiendo técnicos que dicen que de todas formas no es posible. Vamos a suponer que lo fuese. Claro, el problema es que, claro, el transporte de mercancías no tiene sentido en una línea de alta velocidad para el transporte entre Bilbao y en Vitoria y San Sebastián. Claro, aunque la lógica del transporte de mercancías tendría sentido si eso fuese, digamos, la contrapartida de disponer de líneas de alta velocidad para transporte de mercancías, pues hasta Berlín o hasta Moscú, ¿no? Pero claro, ¿qué ocurre? Que independientemente de esa reconversión de viajeros a mercancías que se ha hecho en una Y vasca, esa reconversión no se ha hecho ni en Francia ni en España, ¿no? Entonces las líneas en las que están pensando para conectar, esta es otra duda. Primero, van a conectar y cuándo las líneas que van hacia Madrid y hacia París con el País Vasco. Pero segundo, es que si conectan, no son líneas pensadas para mercancías. ¿Con qué líneas van a conectar? Claro, sí. Claro, ¿con quién vas a conectar? No tiene sentido desde el punto de vista económico que tengamos una línea que sirve para mercancías en el País Vasco si luego las líneas con las que se conectan no lo son, ¿no? Claro, aquí hay un problema estratégico evidente, ¿no? Que luego se solucionará de una forma u otra. Ya sabemos cómo se ha ido solucionando estas cosas, ¿no? Luego se pone en marcha la explotación y los costes, pues se disparan a través del gasto público, ¿no? De subvenciones de los billetes, etcétera, ¿no? Pero el problema es que parece que este tema ha desaparecido del debate público en los últimos años, es decir, sale la noticia de vez en cuando, pero así como fue un tema muy conflictivo hace unos años, en los últimos años no lo es. Pero a pesar de eso, parece que hay posiciones, digamos, históricas muy asentadas de las que nadie se quiere mover, ¿no? Y bueno, puede haber distintas razones, pero en principio parece que hay falta de capacidad de reorientar estratégicamente lo que se está haciendo. Nosotros hicimos un análisis hace un par de años y dijimos, en el que decíamos que cualquier análisis de futuro tiene que tener en cuenta que la obra ya está medio hecha, ¿no? Medio hecha, pues ahora ya sería quizás en un 60%, ¿no? Entonces ya no es solo el análisis teórico de qué hubiera sido lo mejor o no hubiera sido, sino hay que pensar, ¿y qué hacemos con esto? Ya. Entonces, sí. Claro, pero bueno, es que incluso esa capacidad, no la estamos demostrando, ¿no? Esa capacidad de decir frente a los riesgos estratégicos que tiene este proyecto, los riesgos de falta de lógica del enfoque, cómo hacemos frente a lo que tenemos, ¿no? Es decir, nuestros responsables obviamente se están dejando llevar por la dinámica, por una dinámica que tienen en marcha y con un cierto, digamos, pánico, a que eso puede llevar a un frenazo o a un corte del proyecto por razones presupuestarias o por las razones que sea, y entonces están en un esfuerzo permanente de acelerar
que esto avance cuanto antes, que no se pare por razones presupuestarias, y que al final pues que esto de alguna forma no quede como un fracaso histórico de nadie, ¿no? Yo creo que hay una dialéctica política en esos términos, ¿no? Que, bueno, como desgraciadamente últimamente sucede mucho en nuestras políticas públicas, pues carece de la suficiente reflexión sobre dónde realmente estamos y hacia dónde vamos. Reflexión, madurez, falta un poco de todo, porque el hecho es que al final las carreteras siguen llenas cada vez más de camiones, y la apuesta que se ha hecho, por ejemplo, en el Estado español, pues ha sido la carretera, y el transporte de mercancías sigue perdiendo fuelle. En lo que es el tren tradicional, ¿no? Cada vez se da menos servicio, peor servicio, y bueno, la verdad es que es un desastre a nivel general. En fin, pues bueno, algunas reflexiones queríamos aprovechar, la última que nos llegaba del AVE y esos 500 millones de euros añadidos, ¿no? Nuevamente añadidos, pues al erario público, en unos días en los que pues ha vuelto a salir la Y vasca, ha vuelto a salir pues adjudicaciones del Ministerio de Fomento, la línea de Vergara, etcétera, etcétera, y bueno, pues otra serie de aspectos que me decías antes, Adrián, que además ya están barajando otra vez de nuevo, ¿no? Un nuevo retraso, eso sí, claro. Sí, ha habido declaraciones recientes en las que ya han hablado en las últimas fechas oficiales que se hablaban del 2017, y han dicho que el 2017 no se va a cumplir. Parece bastante evidente, ¿no? Habían hablado no oficialmente también recientemente del 2019. Claro, depende al final de qué se haga con el acceso a las capitales. Ahí hay posturas distintas entre el gobierno vasco y el gobierno central. El gobierno central no quiere gastar tanto dinero como está previsto para la entrada a las capitales, claro, es una barbaridad esa entrada a las capitales, pero claro, desde el punto de vista de los políticos vascos este es un tema esencial, porque si no hay esa entrada directa en las capitales, hasta el centro de las capitales, esa hipotética ventaja en el viaje de Bilbao a San Sebastián, que iban a ser 20 minutos, pues desaparece. Sí. Si la gente claro, se tiene que desplazar 5 kilómetros para coger la estación, claro, eso va a ser, digamos, la única ventaja conceptual que se planteaba como el gran objetivo de este proyecto, va a desaparecer, con lo cual están, digamos, empeñados a toda costa en que esas obras de acceso hasta el centro de las ciudades se hagan, que evidentemente tienen un coste impresionante. Coste impresionante, y luego pues subvención del billete, lo que decías antes, para el futuro, claro. Fijo. En fin, Bueno, Adrián, como siempre, gracias. Un saludo. Muy bien. Vale, gracias a vosotros.